Vale. Entonces, comenzamos de nuevo. Bien. Habíamos dicho que dentro de la máquina virtual portable deberíamos tener dos archivos. Uno, donde están instalados todos los datos de la máquina virtual que yo he instalado dentro de mi disco duro externo, y otra carpeta que me la va a generar sola, donde están todas las máquinas virtuales que yo vaya creando. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que como máquina virtual portable, yo puedo entrar por aquí y siempre voy a arrancar la máquina virtual por acá, independientemente de que esté instalado o no en un ordenador fijo el VirtualBox. ¿Ok? Si no está instalado, no pasa nada. Ustedes lo arrancan por aquí. Si está instalado, no debería pasar nada. Lo arrancan por aquí. Pero ¿qué sucede? Que como aquí me lo tienen capado, me va a pedir permisos. ¿Ok? Como me pide permiso, ¿qué tengo que hacer uso? Tengo que hacer uso de la máquina virtual que está instalada en el ordenador. Me voy para la máquina virtual que está en el ordenador y la arranco. ¿Vale? Fíjense que aquí ya me está mostrando las máquinas virtuales que yo tengo instaladas. Esta me dice que está inaccesible. ¿Por qué? Porque la he borrado. ¿Ok? Este está ahí borrado. ¿Ok? Entonces, ¿quién es esta máquina? En teoría debería ser el pendrive de Sagrario, que como verán, fue por donde arranqué. ¿Ok? En el pendrive de Sagrario tengo máquina portable y tengo solamente estas dos, el servidor y el Ubuntu. Y eso es lo que me está diciendo aquí. Tengo el servidor que está apagado y el Ubuntu que está apagado. ¿Vale? Estas dos están inaccesibles porque no existen. Voy a eliminarlas. Elimino y elimino. ¿Ok? Estoy trabajando en tu pendrive. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer la instalación, aunque está hecha, vamos a volverla a hacer del Windows Server. Le doy a nuevo, ¿ok? Le doy a next y me pide el nombre. Vale, pues server, voy a ponerle otro nombre. 2008, 08. ¿Ok? Sistema operativo, Microsoft Windows. ¿Ok? ¿Cuál versión? Como no tengo servidor 2008 aquí, le doy otro Windows. ¿Vale? Si tenemos la versión, pues la seleccionamos. Pero como no la tenemos, le damos a otro Windows. Próximo, le dejamos el tamaño de memoria que necesitamos después más. La arreglamos, no pasa nada. Próximo, creamos un disco virtual nuevo. ¿Vale? Y fíjense aquí, disco duro de arranque. ¿Ok? Es decir, él va a arrancar por ese disco duro que va a crear nuevo. Le doy a próximo. Próximo. Ok. Dinámico, lógico, esto sí lo saben de qué va. Próximo. ¿Dónde voy a colocar esa máquina virtual? En el pendrive, pero es que a lo mejor ustedes llegan próximo, y ahí es donde está el error. Busquemos dónde está el pendrive, en flash, portable app, VMs, y aquí la quiero. ¿Ok? Guardamos, tamaño, el que me corresponde. Próximo, y termino. ¿Ok? Y termino. Ya tengo esto listo para empezar a instalar. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa? Arrancamos.
Próximo. Me dice, ¿dónde está la imagen del sistema operativo? ¿Ok? Hay que buscarla. Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, la podemos instalar primero. Vamos a instalarla primero, vamos a buscarla. Yo la tengo en este momento, la tengo dentro de Eternodatos, instaladores, servidores. Ustedes la pueden tener donde quieran. ¿Ok? Después ya lo acomodamos. ¿Vale? Primero a donde lo hayan bajado. ¿Ok? Como si en un disco A o B o C o H o I. La baja de internet. La ISO esa que bajaste. Pero la ISO es cuando... No, la ISO son estas que ves aquí. Cuando se pone en el dibujo de un disco. Eso es lo que supuestamente tenías que haberte bajado de Windows cuando te pidió el número de cuenta de correo electrónico y todo lo demás. ¿Ok? Te lo bajas y te queda aquí. Le digo, vale, pues yo quiero trabajar con esta. Esta es el 2012. Este es el 2012 que si son de 32 no me va a dar error. Entonces vámonos directo a instalarle el 8. Ok, aquí la tengo. Server 2008. Abrimos. Ok. Le damos a próximo. Y le damos a terminar. Arranca a correr. Ya estoy instalando el Windows Server. ¿Vale? Sí. Vale, está instalando. ¿Y dónde lo estoy instalando? Lo estoy instalando en tu pendrive, no en el equipo. Porque le dijiste, quiero que me lo instale en el pendrive. Vale. A ver, chicos, el 2012 y el 2008 son exactamente iguales, ¿ok? O sea que ahora cuando empecemos a configurar el Windows, el server, va a ser lo mismo. Lo único que ustedes van a tener un maquillaje distinto de pantalla y nosotros otro. Pero el proceso es exactamente igual. Windows Server 2012 no es compatible con 32 bits. Y estas máquinas son todas de 32 bits, ¿vale? Por eso es que estoy instalando el Server 2008 para 32 bits. Ok, seguimos. El avisito del ratón, ¿vale? Le damos a aceptar. España, España y español. Seguimos. Esto es normal como todos. Ok, aquí me está avisando de cuál es la letra, la tecla anfitrión. Ok, le damos a capturar y seguimos. Siguiente. Instalamos. Me pide la clave. Me olvido de la clave. Quito y siguiente. Ok, le doy así. ¿Desea escribir la clave? No. Seguimos para adelante. Y ahora nos vamos a tirar un buen rato aquí. Ok. Esta versión que yo tengo es la 2008 Data Center. ¿Ok? Para que lo tenga ahora claro, Tomás, no vaya a ser que pilles otra versión y no la instales. ¿Ok? Es seleccionar la edición adquirida y siguiente. Acepto los con licencia y siguiente. Vale, desde cero.
Ok, el espacio en disco, ya tenemos el espacio asignado, le damos a siguiente. Y ahora, a coser y cantar. Vale, mientras tanto podemos ir viendo a dónde está esto. Si nosotros nos vamos a las máquinas virtuales arriba, ya empezamos. Me he instalado el control, el que ha dicho. Ok. Dispositivo, configuración, no la veo, configuración. Pantalla completa. Víctor, esto es lo que tú tenías ahí en la máquina tuya. Esta la tenías en modo ajustado, por eso es que no aparece esto. Ok, entonces simplemente dándole a Control L, ya te va hacia una ventana normalita con el menú. Bien. Vamos aquí, a ver dónde estoy, dispositivos, CD, adaptadores que quiero mostrarles. No tengo aquí la configuración. No me sale la opción de configurar. No. Vale, vamos, aquí está, detalles. Fíjense que en la máquina virtual sale la dirección de donde va a buscar las carpetas en forma predeterminada. Debería salir aquí, la dirección. Que esa dirección se puede cambiar. No está detectado el dejadillo, el huésped, nada, no aparece aquí. Pero ahora cuando arranque, que podamos manipular la configuración, ya vamos a ver dónde aparece su contenido. Debería salir aquí arriba. O sea que ves que no importa que esté, que no importa que tengamos la real capada, vamos a trabajar arrancamos con la, lo único que tienen que tener es nada, es nada. La pregunta es, ¿y por qué no nos pasas ahora la imagen del 2008 y lo vamos haciendo al mismo tiempo? ¿Así? Porque Pregunta. no tengo más puertos aquí. Tengo el de ella y no tengo más. So pena que no, tampoco puedo, no se puede, en la carpeta pública no se puede meter. No, porque no estamos compartiendo ninguno. Tenemos una red enredada. No, pero no se ha creado el usuario, no sé, hasta ahora no sé yo cuánto tengo pedido que se cree un usuario con carpeta compartida. Venga, se da falta, pues solicita y... No, ya teniendo esto. Yo lo que quiero decir es, si tú me das ahora el pendrive del 2008 y yo lo descargo a este escritorio, yo no puedo, igual que tú, empezar a instalar en mi... Claro, pero es que el problema es que lo estoy usando de aquí, de donde yo lo tengo, y estoy instalándoselo en el de ella. Si hay una red compartida, lo hago. No. Es lo que estábamos diciendo ahora. ¿Eh? Sí, sí. A lo mejor Fran tiene su pendrive, nos lo pasamos entre todos y vamos... Claro. ¿Cómo?
Que yo lo tenía también, pero es que no sé, la Ya está terminando. Lo digo para que así vamos viéndonos sobre la marcha de la película, porque si no... Vale, ya está terminado, ya está iniciando. Claudio, a ver Claudio, que estamos en unos ordenadores que nos dejan ir nada más por el camino de la derecha y no podemos tirar ni para la izquierda ni para los lados. José, ya acaba de decir, ven, José, no. Nos traen como los mulos, por aquí y por aquí tenemos que ir. Vale. Entonces ahora lo van a hacer a excepción de Sagrario, que ahora les va a enseñar a ustedes cómo hacerlo, porque ella ya lo tiene hecho. Después en casa instalan el Windows 7, ya con todas las de la ley. Vale, lo tienen todo montadito y todo. ¿Ok? No, tú no borras nada. Ah, del ordenador. Sí, del ordenador, sí. No del pendrive. Francisco, si yo tengo Windows 7 en mi ordenador, es necesario que lo mande a una máquina virtual en mi ordenador para hacer un cambio si en el caso de lo que terminar. No, la idea del Windows 7 es para que... Pero eso en China se tiene físicamente. Exactamente. Final. Entonces lo suyo es poner Windows 7 en una máquina virtual de esa ordenador. Sí. Sí, porque con el server vamos a ver varias clases, pero hasta ahí. Ya de ahí para adelante lo hacen ustedes. Entonces, claro. Mira que yo sabía que iba a pasar eso. Es que me lo lía. ¿Eh? De que iban a venir que no han podido instalar esto. No, la máquina virtual dentro de una. Va, otro arranque más. Otro arranque más. Nada, esto es lo del ratón que ahora se lo vamos a quitar. Sí, no, pero sí. Vale. Voy a dar un solo pasito más para dejárselo ya sagrario. Ok, la contraseña. Lo primero que me piden, Víctor, ahora para que vean esto. Lo primero que me pide es cambiar la contraseña del superusuario, del administrador, ok, del Windows Server. Le damos a aceptar. Esto sigue tocando, capturamos, aceptamos, ok. Nueva contraseña. Tenemos que cumplir los requerimientos de Windows. 8 caracteres, números y letras. ¿Vale? Obligatorio. Ok, entonces vamos a ponerle a Sagrario aquí en su máquina. Sagrario o Sagra
así como llaman en la península a los sagrarios, sagra, y la fecha de hoy, no, 4 unos, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Confirmamos, sagra, 1, 2, 3 y 4. Si quieren y si se olvidan de la contraseña, pueden crear un disco para restablecerla, ¿ok? Vamos allá. El valor proporcionado no cumple con los requisitos, me faltó el símbolo. Sagra, Yo creo que es un 6 caracteres. 1, 2, 3, 4 y barra. Sagra, 1, 2, 3, 4 y barra. ¿Ok? Me faltó el carácter. Se cambió la contraseña. Ok. Me paro aquí. Y vamos a seguir configurando la máquina virtual. ¿Ok? Bien, lo siguiente, una vez que tengo instalada la máquina virtual, es instalar el Get Addition. El Get Addition es la funcionalidad que me permite salir de aquí, ¿vale? Entonces, le damos al control derecho, no lo veo aquí, control derecho, dispositivos, instalar Get Addition. ¿Ok? ¿Que no sale la ventana de instalación que debe salir? ¿Ven? Aquí está, ejecutar Get Addition. Le decimos que sí. Con esto que me permite a mí poderme mover fuera de la ventana sin tener que estar apretando el bendito control. Va a tomar los drivers de la cámara que tengan en cualquier ordenador, los drivers de cualquier altavoz que tengan en cualquier ordenador, todo eso lo va a tomar automáticamente. ¿Ok? Y creo que también es necesario para los computadores, Sí, también. porque si no, ya me ocurre una vez a mí que me volví loco y Sí. puede eso, no hay que grabar eso. Le damos, ok, next, ok. ¿Dónde lo va a instalar? Pues lo dejamos ahí porque supuestamente ya lo está instalando dentro de esa máquina virtual. ¿Ok? Ahí sí no tengo que decirle nada. Próximo. El Direct 3D, esto está en fase de experimentación. De todas formas no nos lo va a coger. ¿Ok? Instalamos. Y ahí instala todos los drivers. ¿Ok? Desea configurar, instalar. Instalamos. Fíjense que yo puedo instalar ahora todo. No me ha dicho nada. Porque no estoy aquí afuera, estoy adentro. Ok, ahora me dice que arranque. Okay, finish. Y adiós. Ok. Aceptamos. Fíjense que ya puedo salir. Con uno y para el otro. Va. Voy a cerrar aquí un momentito. Para que vean ahora lo otro que hay que hacer para que lo tengan de verdad portable. Apagamos la máquina. Una pregunta, si yo a la máquina virtual inicialmente le doy 20 gigas, yo tengo que tener en cuenta también qué operativo voy a llegar a, ¿no? Porque Sí, en teoría sí, claro. ¿no? Porque luego no puedo volver a añadirle, imagínate Si que, lo pones dinámico, sí, él te va añadiendo. él te va añadiendo, por eso Claro. lo dejamos. En la medida que vas metiendo programas y necesita espacio, automáticamente él va subiendo. Vale, entonces, voy a quitarle esta que es la mía, que es la que le copié hace rato. Elimino,
Le digo que elimino todos los archivos y ya le dejé el server 8 y el Ubuntu a Sagrario. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que interesa? Fíjense que está aquí. Flash Drive, máquinas portables, máquinas virtuales y aquí está. ¿Ok? ¿Dónde está el server 08? ¿Qué me dice? ¿Dónde lo instaló? Ahí. No En sé. el web, está ahí, después el segundo, abre server. Es eso, donde me server. No, se llama server 08. Intentar lanzar los vídeos. ¿Para qué va? Ignoramos. Server 08. Iniciamos. Vale. Bueno, aceptamos. Ok. Vámonos para acá para la configuración. Fíjense, no, vamos para atrás y vuelvo a arrancar. Este es el bendito letrerito que le va a salir como portable siempre, ¿ok? ¿Qué le está diciendo? No encuentro los discos, imágenes para las máquinas virtuales. Vamos a comprobarlo. Entonces, fíjense que los discos duros sí que están, ¿ok? Pero no tengo las imágenes. Para evitar este problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a liberarlas. El server 2008-32B y el Guest Addition. Vale. Voy a liberar. Actualizo esto. Y elimino esto. Elimino esta de aquí. ¿Está seguro? Sí. Y elimino el Guest Addition. ¿Ok? Ahora, para tenerla siempre conmigo, me voy para mi carpeta. Server. Y aquí voy a meter la imagen. ¿Ok? Entonces, como la tenía en máquinas virtuales, en externo datos, mis instaladores, servidores, 2008, copio la imagen, ¿y a dónde la voy a pegar? VirtualBox, portable apps, okay, VMs, server, aquí. ¿Ok? Si es necesario, porque si no te va a pasar lo que te pasó ahora. Él va a pedir una ISO, ¿dónde está? ¿Ok? Es lo que va a configurar y va a tener en memoria, es configuración inicial. Pero si en algún momento vas a coger alguna función de ese Windows que no tenga instalada, te va a decir, ¿dónde está el ISO? ¿Vale? Y entonces, como no la tienes, es preferible tenerla en su carpetita. Y lo mismo, yo por lo menos hice esa, no haría falta hacerlo, pero para prevenir, también le meto la ISO de la que ha dicho. ¿Ok? Porque tengan en cuenta que están en un sistema portable a donde lo puedan meter, les va a pedir un recurso que no tengan en la máquina y ya no pueden hacer nada. Entonces, preferible gastar un poquito de memoria y tenerlo ya montado como. Exactamente. Ok, vale. Y ahora voy a buscar mi Guest Addition. Vamos a buscar el Guest Addition. Aquí está. Guest Addition. Lo copio. Y me lo llevo a mis máquinas portables. Virtual.
al server. Pegamos. Listo. ¿Ok? Entonces ya tengo mi carpeta de Windows Server montadita. Y me va a funcionar en todos lados, Sagrario. Vale. Ubuntu, fíjense lo mismo. Esta la hizo aquí. Vale, pues yo le voy a pegar el Guest Addition. Guest Addition. Ya copio. Y me voy para mi Ubuntu. Pegamos. Vale, ya está. Ya tengo mis dos carpetas de portables montadas. Voy a quitarte uno de estos Win. Voy a quitarte este, que está más chico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ahora cuando arranque de nuevo a ver qué pasó por aquí. Ahora cuando vuelva yo a arrancar voy a cerrar todo esto. Cierro. 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 Ok. Abro mi máquina virtual. Y ahora le tengo que cambiar la dirección de la ISO. Me voy a la configuración, a almacenamiento y le digo, vale, ¿a dónde está ahora vamos a agregar el disco que no está aquí? Le digo que está en la máquina de Sagrario, máquinas portables, VM, server, aquí no está. Ah, espera. Agregamos. ¿Qué pasó aquí? El ID, el VBoss, vale, agregamos una imagen nueva. Acá. No. No, de arriba, ¿no? Agrega. Aquí está. Agrega un disco duro y agrega un dispositivo CV. Ok, vale. Agregamos. Crear nuevo disco. No, un CD. Aquí. ¿El otro? Sí. No, ¿dónde está? El otro icono. No, pero... Para agregar después. Pero yo lo que quiero, este ya lo tengo hecho, yo lo que quiero es agregar mi imagen del... Entonces ahí sí va. Aquí está. Ok, me voy para el flash, me voy para la portable, VirtualBox, VM, server y aquí está. Ok, tengo uno y otro. Vale, si chequeamos, ¿a dónde está? Vamos a ver a dónde está. Seleccionamos y mira dónde me abre. Máquinas portables, VM, server. A donde vas para arriba y para abajo con él. ¿Ok? Ya no hay pérdida. Lo mismo con el otro. El Guest Addition, ¿a dónde vamos con él? Vamos a buscar a dónde está. Máquinas virtuales, VM, server. Ya la tienes. Entonces, meter dentro de cada una de las carpetas sus respectivas imágenes y lo que Addition para que no haya problema. ¿Vale? Vamos con el otro. Ya de una vez para que no haya rollo. Vamos, cerramos aquí, aceptamos. Vamos a ver si este está bien. Vamos a cerrar y volvemos a abrir a ver si tiene algún error. Mira, ya no sale nada. ¿Vale? Y ya que funciona y todo. Eso es que el ordenador arranca, pero ahora con el... Con la máquina, exactamente. ¿Ok? Que llegan a otro sitio y por casualidad arrancan la máquina virtual y sale otra cosa extraña. Se van a su carpetita,
Vale, flash drive, portable apps, virtual portable, VMs, server y arrancan aquí. ¡Pumba! Y ya está. ¿Ok? ¿Entendido? Yo, vamos a ver, yo la hizo la imagen del sistema del server, sí, porque la he traído yo, ¿no? Ajá. Pero la Get Edition, ¿dónde se genera? O sea, ¿dónde aparece? O sea, Cuando... tú le vas a dar al dispositivo instalar Get Edition, ¿no? Pero ¿y dónde genera esta imagen para luego yo puedo decir, oye, la voy a guardar en mi carpetita para que siempre vaya conmigo? Eso es lo que no... Normalmente está, una vez que te la he hecho eso, está aquí. Normalmente está aquí, cuando generas la máquina virtual, o bien está aquí dentro de la... Aquí. Aquí. VirtualBox, Get Edition, ¿dónde está? No, en dispositivos. Tienes que arrancar la máquina para que te la muestre. Vamos a ver, vamos a arrancar la máquina. En un momentito, a ver, esto aquí, la source, vale, VirtualBox. VMs. Bien, vamos a arrancarla. Bien, ¿la había arrancado? No, lo cerré. Vamos al server. Ok, aquí me está diciendo que la ejecución puede haber caído en una condición de error, puede ignorar. Vale. ¿Por qué? Porque ya estaba tomando desde la inicial. Ahora ya la tomó desde... Ok, ahora, espera, falta una cosita. ¿Qué pasa ahora? ¿No me la instaló? Es que voy a solo casa de mí. Espérate, a ver qué pasó aquí. Tengo dos máquinas corriendo. En un momento, porque ahora mismo desconecto la mía para que no... Ok. Apago. Ignoro. Y fuera la mía. Ok. Configuramos. Configuramos. Actualizamos. 5. Flash Drive. Portable Apple. VMs, Server y Ubuntu. Me está mosqueando esto. Vamos a ver, tú las copiaste y las pegaste, ¿no? Las pegaste en tu carpeta para... Sí, pero esta fue la que creé. Javier, ¿Ah? podría ir, ¿no? No sé si tú digas. O sea, el disco duro virtual, el VDI, ¿no? Sí, pero está... Pero está aquí, o sea, este es el que hicimos aquí, server 08, y le dije que me eliminara este y todavía está aquí. 597. Vale. Eliminado. Estoy trabajando con esto, ya que está aquí. Okay. Puede haber caído en una condición de error. Vale, acepto. Vamos a decirle máquina. ¿Ya perdí otra vez la configuración?
Está instalada. ¿Tengo instalada? Sí. Ok, ya está instalada la que ha dicho. Una vez que tengamos la que ha dicho, esto es, Víctor, lo que te faltó. Carpetas compartidas. Entonces, A ver, sí, perdón, sí, a ver. crear una carpeta compartida ¿con quién? Esto me lo voy a cargar ahora porque es de la mía. ¿Ok? Se lo pasé a Sagrario. Una carpeta transitoria. Y busco con quién la quiero compartir. Pues con el disco C del ordenador real o del huésped. Y ya digo, vale, pues al escritorio. Acepto y acepto. Ahora mismo puedo tener comunicación entre el escritorio real y este virtual. Y ya está. Por ahí puedes pasar todos los archivos que quieras. ¿Cómo lo vas a ver? Pero aquí no lo podemos hacer, ¿no? Porque si no Sí, me hace que lo estoy haciendo yo. Sí, lo que lo hacen en el micrófono. Bueno, tú puedes crear una carpeta temporal, si lo puedes crear en el escritorio. Y esa carpeta temporal la puedes compartir ¿Ok? con la máquina virtual. Una carpetita sí, pero no Una carpeta normal, o sea, el criterio. Claro, igual que lo que hicimos cuando iniciamos por primera vez, pero no todo el escritorio, sí. No, lo que estás compartiendo es como compartir un fichero. O sea, si tienes un Word en la máquina, un Word mismo, con una imagen, la máquina virtual, en ese carpetito del escritorio la puedes descargar. Entonces, ya tú en el escritorio de la máquina real lo puedes aquí para pegarlo. ¿Entiendes lo que te digo? Por ejemplo, la captura de pantalla. No, sí, yo te quiero decir, pues yo no te digo de GTDB. Yo lo que te digo es que puedo compartir todo el escritorio. Él acaba de conectarse al escritorio. Se puede compartir. ¿Todo el escritorio? Con todo el escritorio. Sí, se acaba de compartir. Sí, sí, todos los archivos del escritorio. Vale, vamos a cambiar esto. Yo puedo compartir la carpeta de mis documentos, pero no se da todo. Este que ha dicho no Pero, está aquí. Francisco, yo no era mi pregunta, no era eso, mi pregunta era ¿a dónde voy? Ah, es que se ha creado en el escritorio la imagen ISO del que ha dicho, se ha creado en el escritorio. Ah, No, está en el pendrive. se ha creado en el pendrive. Sí. Pero ¿en qué carpeta del pendrive? ¿Por qué? En la carpeta de ya dice, ahora mismo te lo vamos a mostrar. Lo que pasa es que tenemos que arrancar el sistema para verlo. Te sale disco C y el que ha dicho. Sí. Y hay copias del. Y ahí se ve que está la imagen. Uh-huh. Y ahí Voy está. a hacerlo con el Windows que tengo aquí, de máquina virtual, a ver si Ok. voy a mi equipo, ¿no? Ya, yo tengo frío, hermana, yo me estoy. Bueno, a ver, Sagrario. Todo tuyo. A ver si eres capaz de instalar el 7 tal. Mientras instala el server. Sería arrastrar esto al digamos, No, porque ese es el instalador. Ahí está. Le dice al instalador y te arrancó el instalador. Una vez que esté instalado, sí te va a mostrar el link. ya lo hago instalado. A ver, va a copiar un 8. En red será entonces, no en equipo. En red, claro. Bueno, voy a parar de grabar.